Capítulo 25. Reinado de Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y aunque no de todo corazón. Y sucedió que una vez, afianzando el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá, y conforme a sus casas paternas los puso bajo jefes de miles y jefes de cientos por todo Judá y Benjamín, e hizo un censo de los de 20 años arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. Y tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios vino a él diciendo: oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si tú vas, hazlo, esfuérzate para la batalla. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió: el Señor tiene mucho más que darte que esto. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, y se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, y regresaron a sus casas ardiendo en ira. Y Amasías se fortaleció, y al frente de su pueblo fue al valle de la sal, y mató a 10,000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña, los echaron abajo desde la cumbre de la peña, y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón, mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Y aconteció que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses, se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías, y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo, que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Y mientras hablaba con él, el rey le dijo: ¿acaso te hemos constituido consejero real? Detente, ¿por qué buscas que te maten? Entonces el profeta se detuvo y dijo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, veámonos cara a cara. Y Joás, rey de Israel, envió mensajes a Amasías, rey de Judá, diciendo: el cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: he aquí, ha derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal de modos que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios para entregarlos en manos de Joás, pues ellos habían buscado a los dioses de Edom. Y subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, he aquí, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Capítulo 26. Reinado de Uzías. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías.
Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Julbal y contra los amonitas. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Tenía también Uzías un ejército listo para la batalla que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2,600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía la lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Capítulo 27. Reinado de Jotam. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho, pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá y edificó fortalezas y torres en los bosques. También guerreó contra el rey de los amonitas y los venció, y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le pagaron también esto en el segundo y en el tercer año. Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Capítulo 28. Reinado de Acaz. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Bet-Hinom
E hizo pasar a los hijos por fuego, a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor, su Dios, lo entregó en las manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá 120,000 en un día. Todos los hombres valientes, porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Y los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: He aquí, porque el Señor Dios de vuestros padres estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones en parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Ahora pues oídme y devolved a los cautivos que capturaste en vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Jaldai, se levantaron contra los que venían de la batalla y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque os proponéis traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande, y el furor de su ira está contra Israel. Entonces los hombres armados dejaron los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y se establecieron allí. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo, pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ir al Señor Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y los sepultaron en la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías reinó en su lugar.